Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y eso es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el exministro de Economía y profesor asociado del Instituto de Empresa, quien radica en Madrid, España, David Tuesta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Perú 21. Muchas gracias, Patricia, encantado. No, gracias a usted. Con David Tuesta queremos analizar un poco la coyuntura económica, pero también política, de esta segunda ronda electoral que nos encuentra con dos candidatos al frente, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre. Ya se han visto algunos efectos en materia económica aquí en el Perú respecto de este segundo tramo de la contienda. Uno de ellos ha sido el alza en el dólar. ¿Cómo ve usted la situación, señor Tuesta? Mira, los mercados no votan, ¿no? Los mercados toman decisiones muy objetivas de acuerdo a las circunstancias que enfrentan diferentes países. Nosotros estamos en un mundo globalizado. Estamos abiertos al mundo, tenemos inversionistas de diferentes partes del orbe que invierten en diferentes países, entre ellos en Perú. Han invertido en el Perú bajo determinados supuestos, circunstancias y perspectivas de rentabilidad y de beneficios, ¿no? Bajo un contexto en que las cosas iban bajo un manejo económico relativamente responsable. La verdad es que durante el año 2020 estas circunstancias han ido deteriorando en gran medida por comportamientos irresponsables, populistas por parte del Congreso y en el escenario electoral actual esto se ha acentuado aún más y ha terminado de alguna manera confirmándole a los inversionistas de que esta situación puede dar un rumbo bastante más complejo para el país. Fíjese, yo converso con inversionistas internacionales diariamente, ¿no? Y me manifiestan su preocupación de la manera como se está desbarrancando gran parte de los pilares que tenía la economía peruana, ¿no? Entonces, cuando se escuchan eh, escenarios o propuestas que implican un rompimiento completo con las instituciones económicas, rompimiento con la Constitución, rompimiento con las principales marcos o instituciones como el Tribunal Constitucional, por ejemplo. En fin, definitivamente sus reacciones son inmediatas. Y en el corto plazo se observa, ¿no? Es decir, se han acelerado la salida de capitales, empiezan a desinvertir en el Perú, eso lleva a que el valor de las principales acciones en el país empiecen a caer. Básicamente es un tema de oferta-demanda, se van, venden, no tienen por qué estar acá, no tienen ningún compromiso con nosotros, simplemente prefieren irse a otro lugar, donde en otro país donde las cosas vayan mejor. ¿Cuál es el Eso tiene... riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Disculpe, ¿cuál es el riesgo? Nos encontramos todavía a 5 semanas del proceso electoral. ¿Cuál es el riesgo que enfrenta el país en este tramo que queda para la segunda ronda electoral? Habida cuenta que hay uno de los dos candidatos que confronta en esta lid, ha señalado que no va a cambiar su postura y más bien refuerza sus opciones estatistas, antimercado, de nacionalización, incluso de estatización de muchas empresas y un discurso además confrontacional precisamente con los inversionistas, que son los que traen el dinero y el empleo también acá al país. Correcto. Bueno, podemos enmarcar los riesgos en el corto, en el mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que estamos observando ahora, ¿no? Rápidamente los mercados reaccionan, baja la bolsa, sube el tipo de cambio. Vamos a observar un escenario de alta volatilidad que va a ir respondiendo justamente a la temperatura electoral. Hemos visto, se ha calmado un poquito, pero cuando las cosas parecían que iban a atender hacia esquemas que rompían completamente con el manejo responsable de la economía, hemos visto el dólar yendo hasta 3,84 en su momento, y esto en el corto plazo se manifiesta para las familias, para las personas, digamos, una caída evidentemente en su poder de compra, ¿no? Es decir, fundamentalmente si tienen ahorros en soles, la economía se ha ido desdolarizando gracias a la estabilidad que había en la economía y que se confiaba más en la moneda, ven esta subida, ¿no? Y las personas que estaban ahorrando en soles ven sus pérdidas. Las personas que tienen que pagar sus créditos en dólares empiezan a perder, ¿no? Los bancos que estaban prestando más en soles empiezan a retraer ese tipo de préstamos en soles por el temor de que a futuro, ¿no?, el dólar pueda dispararse. O sea, se genera toda una inestabilidad en el cortísimo plazo y con efectos inmediatos, por lo menos en estos 2 meses,
en inflación, evidentemente, porque bienes importados se importan a tipo de cambio más alto, entonces podemos empezar a observar seguramente presiones en los precios. Eso es en el corto, ¿no? Pero bueno, en el corto plazo también, evidentemente, si el gobierno pensaba emitir deuda, se va a tener que esperar un poco porque el precio de los bonos peruanos han bajado y por tanto ahora tienen que seguramente salir a emitir a mayores tasas de interés. Entonces hay que esperarse que el mercado se calme. Entonces, todo se ve alterado. Ahora, las inversiones también se paralizan y las empresas se alejan del país o en todo caso dan un paso hacia atrás en espera de ver cómo se define toda esta situación electoral. ¿De qué manera afecta también esto el empleo, que Efectivamente, ya ha sido golpeado por el tema de la pandemia? en un escenario electoral peruano, típicamente las empresas toman decisiones cautelosas, ¿no? Siempre se sabe que puede haber algún tipo de turbulencia, ¿no? Entonces, uno ya podía anticipar que en este periodo las decisiones de inversión iban a estar contenidas. Pero hoy, en el escenario en que estamos ahora, en que prácticamente parece una decisión de si regresamos a los ochentas, ¿no? O intentamos mantener un determinado rumbo, yo creo que incluso la paralización es mayor. Las encuestas que se hacen a los empresarios respecto a confianza están disminuyendo. Estaban mejorando a principios de año, ahora están disminuyendo. La confianza del consumidor hace tiempo que está en la zona pesimista. O sea, eso es un tema de muchísimo cuidado de cara, ojalá, a una reactivación después de julio. Pero no solamente estamos en ese escenario, sino, has apuntado muy bien, a futuro, si es que al final tomamos una decisión que va hacia la ruptura de lo que ha significado este modelo de crecimiento, eh, puede significar que haya menos inversión privada y por tanto haya menos empleo, y al haber menos crecimiento y menos empleo, eso va a tener directamente efecto en el poder adquisitivo de las familias, en sus ingresos, en los ratios de pobreza y una serie de efectos negativos en el ámbito social, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está en juego hoy, tal cual está pintado, y esto no estoy exagerando, en cada uno de los programas económicos que estamos observando ahora. O sea, claramente, ¿no? Digamos, no tenemos hasta ahora pistas de que, por ejemplo, que el caso de Perú Libre vaya a dar un cambio respecto a lo que está escrito y sus declaraciones. Al contrario, No, por el estamos... contrario, se ha ratificado en sus propuestas estatistas y ha dicho que el discurso no lo va a cambiar, no lo ha moderado, aunque en algunos casos ha aparentado cierto retroceso, pero lo cierto es que el candidato Pedro Castillo ha manifestado que él continúa adelante con su propuesta de la primera etapa. ¿Qué O sea, pasaría en caso de que llegara al gobierno? O sea, si ya estamos así, en esta situación, siendo él candidato, ¿qué pasaría siendo Pedro Castillo presidente? justamente, exactamente, yo quiero ser por eso muy objetivo, ¿no? O sea, yo creo que hay dos rutas o dos posibilidades con Perú Libre, ¿no? Una es efectivamente en que nos ciñamos a lo que dice su plan de gobierno, nos ciñamos a sus declaraciones, nos ciñamos a que dice que no van a cambiar. Otra opción es para aquellos esperanzados que dicen, no, puede cambiar, al final no va a ser lo que dice. Mire, yo de eso no lo podemos considerar todavía porque no hay, digamos, entre comillas, una hoja de ruta, ¿no? Que haya firmado algo que vaya a ser una cosa diferente. Hoy estamos con lo que dice su plan. Y si nos guiamos en lo que dice su plan, pues simplemente es ir de espaldas a la realidad en todo el sentido de la palabra. O sea, porque si nos hablamos acá de que vamos a estatizar o de o alguna aproximación al concepto que está violando de alguna manera los derechos de propiedad con ese cambio en la estructura tributaria que pretende, por ejemplo, sobre algunas empresas transnacionales, ¿no? O algún tipo de control que pretende sobre algunos sectores e industrias, o el tema de que pretende hacer un cambio fuera de la constitución de algunas instituciones, organismos, o incluso la manera como plantea digamos, el introducir una asamblea constituyente cuando no está contemplada la constitución. En fin, hay una serie de elementos que implica un rompimiento y al final esta economía que tenemos ahora, que requiere este modelo, que requiere perfeccionamientos con toda su seguridad, se basa en un esquema democrático, que también seguramente la parte democrática, de democracia requiere cambios, pero se basa en ese modelo. Pero si vamos a partir de romper la democracia, que es lo que de alguna manera
plantea tal cual está en el papel, yo no estoy diciendo nada distinto de lo que está en el papel, entonces simplemente esto significa menos inversión, menos crecimiento, más pobreza, menos empleo. Es lo que hemos visto ya en los 80. Esto implica un viaje al pasado, de verdad, de así, directo y sin escalas, a 40 años atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que requiere precisarse. Por eso va a ser importante ir viendo en las próximas semanas cómo se definen los candidatos. Pero hoy por hoy es así como está, es la valoración que se puede tener, es lo que está escrito y es lo que ese partido señala, ¿no? ¿Retrocederíamos en ese espacio? O sea, ¿retrocederíamos un periodo de 40 años como el que usted dice? ¿El efecto sería igual al de hace 40 años o sería mucho peor, habida cuenta que venimos de una situación en la que hemos estado creciendo sostenidamente y de pronto se produce un corte radical, Mira, abrupto? llegar a los, o sea, no vamos a llegar seguramente de la noche a la mañana a los 80, ¿no? El camino es tortuoso, va a ser seguramente muy lento, ¿no? Pero vamos a ir avanzando inexorablemente hacia esa línea. Es cierto que existen determinados candados, vamos a llamarlo institucionales, ¿no? Es decir, tenemos una constitución, en principio no se puede violar así nomás. Perú Libre no tiene pues mayoría en el Congreso y aparentemente, según el análisis que hacen varios expertos en el tema, pues señalan que va a ser difícil poner eso en marcha. O sea, tenemos efectivamente una primera muralla, ¿no? Que de alguna manera defiende al modelo que tenemos, ¿no? El Congreso, instituciones, mal que bien, ahí está. Entonces va a ser difícil. Pero lo que sí se aproxima, creo yo, si es que no se sale del guión que está establecido en su plan, es por lo menos un primer año, que es lo que podemos observar, de mucha tensión, de mucha enfrentamiento, donde evidentemente lo primero que se va a manifestar son las expectativas negativas por parte del que invierte, ¿no? No va a necesitar que nacionalice ni que expropie, ¿no? Para empezar a tomar cautela. Es decir, si yo tengo que realizar, soy un inversionista grande, que genero amplio empleo en el país y tengo que invertir por los próximos 5 o 10 años, pues ni loco lo voy a hacer, porque no tengo seguridad. Tengo una persona o tengo un ejecutivo que me está señalando una línea hacia cual quiere ir completamente de manera inversa, como hemos estado yendo avanzando. Ok, tengo el Congreso que está evitando seguramente que esta cosa suceda en el corto plazo, pero yo no sé lo que puede pasar en el año 2022, 2023. Y yo voy a invertir sin saber lo que va a pasar más adelante. Ese es el problema. Ya las expectativas negativas van a empezar a actuar anticipadamente. No necesito yo, como inversionista, que alguien que dice que va a hacer algo y mientras de repente en el primer año no puede hacerlo, yo no necesito esperar a que suceda. Yo ya veo la intención. Ese es el problema grande. Las expectativas negativas es lo primero que se va a manifestar. Y esto que estamos viendo ahora de esta salida de capitales va a ser mayor, definitivamente, porque si no hay un cambio en la manera de percibir la economía, simplemente vas a estar confirmando a los inversionistas de corto y largo plazo que tarde o temprano vamos a terminar yendo a un camino del cual no brinda ningún tipo de prosperidad para los ciudadanos ni para el país. Lo que implica, señor Tueste, entonces, es, lo que implica de alguna manera, lo que usted nos refiere es que el país quedaría paralizado. En caso, dependiendo del resultado de las elecciones del 6 de junio, no necesitamos esperar hasta el 28 de julio para ya ver los estragos que podría provocar en la economía y en la tranquilidad y en la estabilidad política la elección o la eventual elección del señor Pedro Castillo. Pero ya al asumir, en el supuesto de que asumiera ya el 28 de julio, el país quedaría entonces prácticamente paralizado, porque no Mire habría usted, inversionistas, todo se retrotraería, perdón, la generación de empleo también se vería estancada. mire, yo diría que seguramente las empresas que están acá van a seguir produciendo, van a seguir vendiendo, pero lo que sí se va a paralizar son las inversiones. Eso definitivamente, si no hay seguridad jurídica, si alguien me señala que no va a haber seguridad jurídica, o dice, sí, doy seguridad jurídica, pero por otro lado, estoy haciendo una cosa distinta que decir seguridad jurídica,
por supuesto que las inversiones se van a paralizar, ¿de acuerdo? Eso sí, o sea, es decir, la posibilidad de crecer a mayor ritmo se va a minorar. Acá yo creo que algo que aquellos que están pensando en que puede haber un cambio de pensamiento, yo creo que tendrían que buscar un cambio de pensamiento por parte del candidato de Perú Libre. Yo creo que tendrían que buscar mayor reafirmación de que ello va a ser así. Hoy no está así, hoy no está clara, o sea, hoy él tiene un plan establecido, eso no ha cambiado. Y si esto es así, no se puede minimizar el poder de las expectativas. O sea, las expectativas negativas respecto a un cambio abrupto del escenario que tenemos ahora pueden ser muy grandes. Nosotros tenemos una economía, además, hay que tener mucha claridad en ello, que estamos insertos en un esquema global de una economía abierta hace bastante tiempo. O sea, eso nos diferencia muchísimo de otras economías que en su momento, como Venezuela o como Bolivia, por ejemplo, tenían antes de hacer un cambio de rumbo, incluso como Ecuador, ¿de acuerdo? Perú tiene mucho que perder. Perú es una economía inserta a la economía global ampliamente hace bastantes años. Tiene una actividad y socios comerciales con los cuales realiza comercio de manera intensa, ¿no? Los Está mercados se abierto. cerrarían, ¿no? Porque el desconocimiento, además, hablar de un desconocimiento de los tratados de libre comercio y de una serie de medidas adicionales que plantea el candidato de Perú Libre, nos cerrarían las puertas a nuestra industria, a nuestros artesanos, a diferentes sectores de la economía nacional que van hacia afuera y que, asumo yo, verían cerradas esas puertas, las Así posibilidades de es. ingreso. Así es, cuando tú no tienes nada que perder, cuando tu relación con el mundo, con el ámbito internacional es pequeño, decir que nacionalistas quizás te afecta, pero no tanto. Pero una economía como Perú, que está bastante abierta, que tiene un intenso comercio internacional, con el cual es gran parte, es una pieza importante del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, si tú afectas ello, tienes muchísimo que perder. Todo se te da la vuelta completamente y realmente afecta a la población. O sea, yo creo que eso es un elemento que no está muy subestimado por parte de aquellos que empiezan a comparar con qué pasó con Bolivia, con Ecuador. Yo creo que ahí hay un elemento diferencial, claro, respecto a estas realidades. Perú tiene hoy mucho, mucho, mucho que perder. Y a eso se suma además, señor Tuesta, que el Estado de por sí ha demostrado que es un mal administrador, ¿no? O sea, ¿qué haríamos nacionalizando empresas, yacimientos mineros, gasíferos, el tema de las comunicaciones, también han mencionado, con el Estado ha demostrado que no es un buen administrador de los recursos. Mira, Patricia, gran parte de las críticas que se hacen al modelo económico realmente son críticas al Estado, pero se confunde quién es el culpable. Es como que tú tienes una gallina de los huevos de oro y tienes alguien que se encarga de distribuir los huevos en la economía. Entonces, tus empresas, la inversión privada que ha funcionado durante todos estos años, se ha encargado de poner esos huevos de oro, que se ha encargado justamente de generar este bienestar, este crecimiento, esta disminución en la pobreza, esta mejora en los niveles de desigualdad, pero que no, quizás no ha llegado a que esto se esparza de manera equitativa en muchas regiones y provincias del país, ¿de acuerdo? Pero ahí quien ha fallado en esa parte es el Estado. El Estado, en promedio, no ejecuta, varias provincias no ejecuta alrededor del 30-40% de su presupuesto. Entonces, hay regiones, digamos, que son ricas, que tienen recursos de canon, de regalías, de sobrecanon, ¿de acuerdo? Y que no llegan a ejecutar esos recursos en favor de su población. Hay ingresos distribuidos del gobierno central hacia el Estado y podemos ver regiones quizás como Arequipa, La Libertad o Piura, digamos, ¿no? En principio no dejan sin gastar alrededor entre el 25 y hasta el 40% de su presupuesto. Estamos hablando de miles de millones de soles
que no llega a la población. Esa falla es del gobierno regional. Es quizás en gran medida también falla del gobierno central, quizás porque pone demasiados requisitos para ejecutar ese gasto, pero es gasto que no se ejecuta. Entonces, al final, ¿qué pasa? La población dice, el modelo a mí no me funciona, no tengo buenos colegios, no tengo buenos centros de salud, no se controla la seguridad ciudadana, veo corrupción. Claro, no ven esos recursos. Dicen, ¿dónde está el dinero de la minería? Sí está, lo tienen en las arcas, muchos de esos gobiernos regionales y locales, y no lo gastan. El tema es la administración, ¿no? Exactamente. El tema es, lamentablemente, una combinación de malos políticos y gran burocracia. Entonces, el día en que tú estatices, ya no te vas a quedar con la parte, te vas a quedar sin la gallina del huevo de oro, te vas a quedar con todo lo malo, con tus políticos y una burocracia que no sabe administrar. Entonces, ahí es donde tiene que estar el punto a solucionar. Y eso yo creo que debería ser el gran reto de quien venga a gobernarnos, ¿no? En la eficacia que debe tener el Estado peruano, porque eso es lo que está matando al país y hoy lo estamos observando justamente con el tema de la pandemia. Vemos cómo el Estado se dispara a los pies, cómo es incapaz de comprar vacunas, cómo es incapaz de comprar plantas de oxígeno, cómo es incapaz de haber perdido en varias oportunidades, ¿no? La opción de implementar una buena infraestructura hospitalaria, ¿no? De dejarse llevar por la inercia. Ahí está el problema, en el Estado, no en el sector privado, no en el modelo. Estamos apuntando mal al enemigo. Tenemos que, no es que el Estado sea el enemigo, pero debemos buscar la manera de que funcione. Es una pieza que está rompiendo todo el proceso que permitiría acercar y ayudar a aquellos sectores que más lo necesitan. Ahora, en la otra vereda del escenario electoral, en la otra orilla, tenemos a Fuerza Popular. Fuerza Popular, por ejemplo, plantea una reforma tributaria para incentivar la formalización. Ha insistido mucho en la necesidad de impulsar el emprendedurismo, de tomar medidas, de facilitar la formalización de los comerciantes, pero esas son las primeras medidas que deberían tomarse en un gobierno, en los primeros 100 días del próximo gobierno, sea de No, Fuerza Popular o sea el de Perú Libre. no, 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 no. La primera medida es crecer. Acá lo que necesitamos son identificar tus grandes fuerzas que van a ser encargadas de jalar a la economía. Tú tienes que identificar tanto privado como público. Esa es tu principal función. El resto de temas me parece bien, ¿no? Hay que ampliar la base tributaria, hay que formalizar, hay que permitir que quitar los temas de sobreregulación. Eso va a ser súper importante, por supuesto, pero es un tema que sus frutos va a ir demorando, ¿no? Va a tomar cierto tiempo. Pero lo que necesitas es, No, primero, sí, sí, lo escucho, lo escucho. sí, lo primero que requieres acá es no ahuyentar al sector privado, darle todas las facilidades posibles para que inviertan, todas las facilidades necesarias. Deberían tratar de hacer todo el mayor esfuerzo posible para solucionar, por ejemplo, todas las complejidades que existen en el sector minero. Buscar que exista consenso, entendimiento entre comunidades y empresas. Tenemos ahí proyectos que están paralizados y tenemos el precio del cobre subiendo de manera importante. Ahí es donde debemos de apuntar a aprovechar este ciclo de los minerales y darle todo el apoyo a la minería. En la parte, igualmente, buscar una manera de solucionar el problema que tienen los sectores de servicio y comercio que están casi en su totalidad paralizados por el tema de la pandemia. Son los sectores que mayor peso están enfrentando en la pandemia, son los que están cerrados, confinados, con horarios restringidos. Ahí se genera la mayor cantidad de empleo. Ahí es donde se tiene que buscar la mayor solución. Y en el ámbito público debe apuntar a proyectos grandes. Por ejemplo, recientemente el gobierno del presidente Sagasti acaba de aprobar un conjunto de proyectos de gobierno a gobierno y particularmente vamos a subrayar el tema de la carretera central. Son 11.000 millones de soles de inversión que podrían implicar incrementar el nivel de crecimiento año por año en 1,3% cada año. Y están ahora discutiendo de que si se debe hacer, no se debe hacer. A mí me parecería una locura si se paraliza
ese proyecto que entiendo yo que está ya comprometido a realizarlo con el gobierno francés. En un momento en que necesitamos crecimiento urgente con la pandemia, ese proyecto de la carretera central tiene que ser impulsado por el gobierno, y tiene que buscar todas las soluciones necesarias y darle factibilidad, más allá de las observaciones que ha recibido de Contraloría, del Ministerio, porque a mí me parecen temas puristas, honestamente. Hoy necesitamos crecer con urgencia y me daría una pena tremenda, honestamente, que se separara un proyecto como la carretera central. Ahí es donde tienes que impulsar. Eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Y luego, en paralelo, ir pensando en los aspectos de competitividad y productividad que va a ayudar a crecer a la economía en el siguiente quinquenio. Pero hoy necesitamos encender urgentemente los motores de crecimiento. Y ahí están los motores. Reactivar entidades como el Banco de Materiales, por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Mire, yo estas cosas las vería con muchísimo cuidado, ¿no? Todo aquello que significa utilizar dinero público vía algún tipo de subsidios, etcétera, me parece que deberían pensarse mejor. Hay otros esquemas más interesantes, por ejemplo, no tanto por el Banco de Materiales, sino por el tema de formalizar, por ejemplo, utilizando todos estos terrenos que existen y que a veces se desaprovechan y el costo de oportunidad es enorme cuando se permite inversiones importantes. Cuando de verdad el Estado, por ejemplo, pensando en el caso del lomo de Corvina, por ejemplo, y otras circunstancias que se han presentado de invasiones, cuando realmente el que termina ganando en todo esto es el traficante de terreno. Ahí lo que se debería buscar más bien es esquemas de viviendas fáciles, bien construidas, bien financiadas con el sistema financiero para proveer viviendas baratas a la población. Yo no sé ahí cuál es el rol que podría tener el Banco de Materiales, podría ser importante quizás, pero a mí me parece mucho más importante tratar de dar un esquema de formalización amplia, impulsado por el Estado, subsidiado adecuadamente el crédito, el financiamiento que se le quiere dar para evitar ese tipo de financiamiento, de invasiones que se presentan actualmente, donde todo el mundo pierde. Al final, cuando la persona que invade empieza a construir año por año, poquito a poquito, le termina saliendo la casa más cara a lo largo del tiempo, cuando de verdad se podría hacer una cosa más organizada por parte del Estado. Ahí yo creo que debería estar enfocados los temas, en vez de, creo yo, a veces se pierde el dinero en este tipo de iniciativas como de banca de Estado, ¿no? Porque experimentamos los mismos problemas de la burocracia, ¿no? Pérdidas de dinero, mala ejecución, mal direccionamiento del dinero. Ya hemos tenido experiencias con el Banco Agrario o Agrobanco. Lo mismo podría pasar con el Banco de Materiales. Yo lo vería con cuidado. Ahora, tendremos un Congreso fragmentado, Sí. aproximadamente 10 bancadas en este Parlamento y con el antecedente de un Congreso, el actual, que ha dado una serie de normas populistas que van a dificultarle el camino también al próximo gobierno. Por ejemplo, esta ley que establece que hay que destinar el 6% del PBI a educación. ¿Cómo lo va a poder implementar el próximo gobierno? ¿Cuál va a ser en ese contexto el rol del próximo Parlamento para ir de la mano con el Ejecutivo y poder arrastrar al país hacia ese desarrollo que tanto necesitamos? Mire, yo tengo un poquito más de esperanzas de este Parlamento, ¿no? Básicamente por dos razones, ¿no? El Parlamento que estamos viviendo ahora es un Parlamento completamente distorsionado, ¿no? Surgió de una elección en general bajo un contexto raro, de un cierre del Congreso anterior raro, ¿no? Sin objetivos claros de quien decidió el cierre y lo que finalmente terminó derivando. Este Congreso termina siendo hijo del Ejecutivo anterior, ¿no? Y además para un periodo cortísimo. Entonces, por lo cual, esto ha terminado exacerbando, ¿no? El comportamiento de este Congreso. Es decir, todos los desastres que normalmente lo repartían en 5 años, lo Se han juntaron en producido en uno. año y medio. Exactamente. Entonces han salido desbordados, ¿no? Como un toro, ¿no? Para que salga al ruedo, pero ha salido pero disparado, ¿no? A meter cuerno a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y en un contexto electoral bastante complicado. Muchos de ellos han estado haciendo campaña para el Parlamento andino o campaña para su partido, ¿no? Entonces han estado muy alterados, ¿no? El Congreso que viene, yo creo que, bueno, ya llega a un escenario normal de 5 años. Me parece de alguna manera
más que por partidos, por personalidades que estoy observando, lamentablemente ahora en el Perú, más que ver partidos, hay que ver personalidades, porque está muy fragmentado todo. Me parece que es un Congreso más decente, honestamente. El problema con el Congreso es que más allá de las personas requiere a futuro desarrollar institucionalidad, ¿no? Sería bueno que el próximo Congreso se plantee establecer algún tipo de institución intermedia en sus funciones, con un staff técnico, ¿no? De economistas, abogados, constitucionalistas, etcétera, que se encargan de filtrar cualquier cosa peregrina que se le ocurra a cualquier congresista. Que le diga, un ratito, esto no va porque es anticonstitucional. Y que se respete, ¿no? Alguna instancia hay que generar ahí, pero eso tiene que generarlo el propio Congreso, ¿no? Pero debería incorporarla, porque realmente dan pena, honestamente, y el país es el que termina al final, diciendo esta expresión, pagando el pato de lo que se le ocurre en el momento, básicamente por posiciones oportunistas, donde dicen que quieren ayudar al pueblo, que dicen que tienen buenas intenciones, pero los resultados son malísimos en todo el sentido de la palabra. Bien, y finalmente, señor Tuesta, nosotros quisiéramos solicitarle una reflexión respecto de lo que nos espera hacia esta segunda vuelta. Hay diferentes actores, ciudadanos, candidatos, políticos, autoridades. ¿Cuál sería en todo caso su reflexión, su llamado para ir hacia estas elecciones mirando hacia un mismo rumbo, ¿no? Al margen de los nombres, con miras a lograr ese desarrollo que tanto necesitamos en el país, sobre todo luego de un contexto de pandemia que ha provocado una crisis sanitaria y económica bastante aguda acá en el Perú? Sí, mira, en estas circunstancias en la cual tenemos que superar unidos como país esta situación hartamente complicada, creo que cada uno de los agentes económicos y políticos en el país requiere una reflexión profunda. Por el lado del Congreso, pues debieran detener, ¿no? Toda esta actitud que realmente ha sido muy irresponsable en términos económicos, ¿no? Ya no es el momento, debieran dejar las cosas más o menos sentadas para que el próximo gobierno encuentre un espacio adecuado para empezar a construir. En el caso de nuestros políticos, digamos ahí, las dos fuerzas que están compitiendo por el Congreso, yo creo que es muy importante que cada uno defina claramente su posición, que sea muy sincera y honesta respecto a lo que va a hacer en cuanto a política económica y en general a todo lo que significa su plan de gobierno para que el electorado pueda elegir adecuadamente. Esperemos que aquellos que están tomando decisiones muy desviadas respecto a lo que ha significado un modelo que ha tenido éxito, no todo el que querríamos, que requiere muchos cambios, ajustes, fundamentalmente la parte del funcionamiento del Estado, que yo creo que ha sido donde ha fallado, que finalmente estas reflexiones pues, converjan, ¿no? Porque al final, sea quien gane, van a tener que conversar las diferentes fuerzas, ¿no? Porque sin consenso va a ser bastante complicado que se pueda avanzar hacia la prosperidad. Y finalmente está el ámbito de los electores, de los votantes, la población, que básicamente pues analice bien cada una de las posiciones, se entiende que cada uno de las partes tiene sus antis, o todos tenemos nuestros antis, respecto a cada uno de los candidatos y las fuerzas que están pugnando por ser gobierno, pero yo creo que es muy importante decidir objetivamente qué es lo mejor para el país y qué es aquello que nos va a permitir dar un salto, avanzar y no retroceder. Para mí, para eso es lo fundamental. Y simplemente, pues sentarnos, ¿no? A veces las personas podemos querer muchas cosas, pero eso que queremos a veces no es lo que necesitamos, ¿no? Y a veces lo que necesitamos no es realmente lo que queremos, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar claramente en aquello que necesita el país, que a veces no es lo que queremos exactamente, pero es lo que necesitamos estrictamente en este momento para superar la situación actual. Yo exhorto a cada uno con sus preferencias que tome su decisión en función a lo que necesitamos, a lo que el país realmente necesita, aunque a veces no nos apetezca mucho y no lo querramos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Tenemos que centrarnos en ese punto. Señor Testa, le agradecemos muchísimo desde Perú 21 por haber accedido a esta entrevista. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Nos ha ilustrado sobre todo en este contexto político y económico también difícil, ¿no? Luego de un año de pandemia. Muchas gracias, Patricia. Cuidado a Encantado. todos.
Cuídate No, mucho. gracias a usted nuevamente por haber accedido a nuestra solicitud. Y con ustedes, amigos, La Voz del 21. Hoy compartió con el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, y nos ha ilustrado un poco el panorama de aquí a la segunda ronda y un poquito más allá. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia. Perú 21 podrá ver esa entrevista en todas las plataformas de Perú 21. Les agradecemos nuevamente muchísimo. Cuídense y gracias a usted, señor Tuesta. Muchísimas gracias por habernos Claro. atendido.